En esta clase vamos a ver control industrial, bolilla 7, del programa de electrónica de potencia. Miren, podríamos dividir lo que es control industrial en general, porque en automática después vemos controles también todo o nada, control proporcional integral o integrativo, y PID, control proporcional, integral y derivativo. Pero acá es más general. Vamos a ver control industrial. Y lo podemos dividir en tres. El más sencillo de todos, control todo o nada, también llamado on-off en inglés. O sea, supongamos que tengo que controlar la potencia. Y la potencia puede controlar otras cosas también. O sea, la variable primaria es una cosa, que puede ser velocidad, puede ser giro, puede ser temperatura, etc. Y la variable secundaria, que es la que nosotros vamos a controlar, es la potencia. ¿A través de qué? A través de alguna forma, controlar la tensión y corriente promedio que llevamos a una carga. Entonces, el primer control más sencillo, diríamos, sería el control todo o nada o el control on-off. ¿Qué es? Si vemos un gráfico en el tiempo, como el que yo dibujé acá, este dibujito, vamos a ver que en determinado tiempo tiene que activar toda la potencia al máximo. Esta línea roja he dibujado potencia, en donde vamos a encontrarnos un montón de ciclos de la tensión de red, que pueden ser miles, por supuesto, todo depende de este tiempo, que puede ser minutos, horas, ¿no es cierto? O fracciones de minutos, por supuesto, o sea, segundos. De todas maneras, vemos que se está aplicando, en este caso, la potencia de la red eléctrica, tensión en la carga, les he dibujado. En este caso no se ha rectificado, sino que se ha actuado la potencia a través de un contactor de estado sólido. En el caso, digamos, monofásico, serían dos triacs en antiparalelo, gobernados por compuerta a través, por ejemplo, de transformadores de pulsos. Y he elegido ese, pero podría haber elegido haber rectificado la carga. Hay cargas que se rectifican, como puede ser un motor de continua. Entonces no saldrían las zonas negativas. O sea que estaría rectificada la tensión en la carga. En ambos casos es indistinto. Lo que estamos discutiendo acá es la potencia aplicada. Fíjense que me he cuidado de no poner acá una línea roja abajo, sino que es cero directamente. Acá hay potencia máxima, acá hay cero. Entonces, este sistema es muy sencillo, pero tiene sus desventajas también. Podría servir para sistemas de alta inercia, por ejemplo, calefacción. De hecho, se usa mucho este tipo de control en calefacción. O, si ustedes quieren, en motores grandes. Estamos hablando de muchos HP, en donde la carga y el motor generan una inercia grande. Entonces yo puedo darle, digamos, un contacto on, off, o todo, ¿no es cierto? O nada, todo o nada, y ir controlando de esa manera, ir controlando la velocidad del motor. Pero les repito, en motores muy grandes, muy inerciales. Una variante de este es el control por paquetes de energía o trenes de onda completos. Bueno, un poquito complicado el término, pero es muy sencillo. Es mejorar, en cierto aspecto, este tipo de control todo o nada. ¿Por qué? Porque fíjense acá que en el momento T0, supongamos, que se tiene que activar la potencia, podríamos encontrar la tensión de red en una tensión alta, ya sea positiva o negativa, ¿no es cierto? Lo que induciría a que el tiristor arranque con una carga grande y una tensión alta. Por lo tanto, la corriente inicial va a ser bastante
grande, ¿sí? En el caso de cargas resistivas, obviamente. Cargas inductivas no, porque la carga inductiva ya por su naturaleza suaviza la corriente. Toda inductancia se opone al crecimiento de corriente y lo hace lentamente. Pero en cargas resistivas, bueno, no. Ahí sería muy grande la corriente en el tiristor y tendríamos que elegir el tiristor cuidando siempre de las corrientes las corrientes directas, no repetitivas de pico, ese tiristor lo pueda soportar. Y muchas veces puede ser que el tiristor tenga que ser dimensionado más por ese parámetro que por la corriente promedio, ¿no es cierto? La corriente promedio máxima. Bueno, en el caso del control por paquetes de energía o trenes de onda, lo que se trata de hacer es que no se va a disparar, viene la señal para que se levante la potencia, pero no se va a disparar hasta que encuentre un cruce por cero de la tensión de línea. ¿Qué hace eso? Bueno, eso resulta en que el tiristor arranque con corrientes prácticamente cruzando el cero, o sea, corrientes pequeñas. Y de esa manera evitamos la corriente pico. Total, son fracciones de hemiciclo la que tiene que esperar para que se dé la potencia total. Y como ya les dije antes, la carga, al ser una carga muy lenta, muy inercial, no tiene importancia esperar ahí unos milisegundos a que se encuentre el cruce por cero. Y el tercer método, que es por supuesto el más complicado, pero el mejor, y sirve para cargas rápidas también, con poca inercia, es el control por ángulo de disparo. Que lo vamos a ver un poquitito enseguida, estas curvas de abajo, poco más adelante. Vayamos al primer control. El control todo o nada. Supongamos que tenemos que en un proceso industrial cocinar un líquido, puede ser sopa. Supongamos que la sopa tiene que ser cocinada a 96 grados, porque hay ciertos hongos adentro que no podemos superar esa temperatura, porque se degradan ciertos componentes, etcétera, lo que sea. Entonces, el fabricante de la sopa nos pide que le diseñemos un control de temperatura para para cocinar su alimento en grandes contenedores, por supuesto. Yo no estoy hablando acá de 10 litros. Estoy hablando, por ejemplo, de 10.000 litros al mismo tiempo. Es un proceso lento y que tiene que ser bien controlado, por supuesto. Un proceso que tiene que ser, como dije, bien controlado, bien medido. No por lento no hay que tener cuidado, eso es lo que quiero decir. Pero sí vamos a hablar y vamos a ver que el control es sencillo. Supongamos tener esos 10.000 litros en un contenedor. Supongamos que de la red, ya sea monofásica o trifásica, a través de una resistencia calefactora, vamos a procurar transmitirle el calor, que está en rojo acá, con la letra Q, al líquido. Por supuesto, comienza su proceso de elevar su temperatura y lo que llamamos termosifón, ¿no es cierto? Moléculas que han adquirido un volumen mayor abajo por la temperatura comienzan a subir hacia la superficie debido a que por su expansión tiene menor peso específico. Entonces se produce un termosifón donde las moléculas más calientes van hacia arriba, luego se enfrían y vuelven a bajar, y así. Este es el proceso. Por eso hay que ver muy bien dónde se pone el sensor del transductor. Todo transductor, recordemos que tiene un sensor y elementos asociados, ya sean electromecánicos o electrónicos, en su mayoría hoy en día electrónicos, pero siempre hay un sensor que es el que está conectado acá. Y como dije recién, hay que ver bien en dónde hay que medir la temperatura, porque puede no ser lo mismo acá arriba que acá abajo. Entonces hay que consultar bien con el fabricante dónde, o el encargado, el ingeniero industrial específico para este tipo de aplicación, dónde quiere medir la temperatura. Y allí tiene que estar puesto el sensor. Entonces, como es un proceso que va a tomar su tiempo, es de una inercia muy grande, podemos usar el control todo o nada. Tenemos la resistencia calefactora, la red y una llave.
Una llave, por supuesto, que no va a ser un contactor, podría llegar a ser un contactor metálico, pero en general nosotros vamos a usar, para no tener todos los problemas de los contactores mecánicos, ruido, suciedades, ciclos de trabajo, etcétera, vamos a poner acá, en este caso, o un rectificador, si ameritaría el sistema tener una rectificación, en este caso no, de calefacción no hace falta porque la resistencia puede trabajar en alterna perfectamente, pero lo que sí vamos a tener es un contactor de estado sólido con dos triacs, en este caso porque es monofásico, dos triacs donde van a ser disparados por una señal, o sea, de todo este circuito de potencia tendrá dentro osciladores y demás para los transformadores de disparo en las compuertas de los tiristores, pero la señal que manda va a ser esta señal A que yo he dibujado acá, que viene a la salida de un comparador de tensión, porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Esto antiguamente había una persona, don Juan, que estaba trabajando en la planta y tenía un termómetro y producía esta realimentación en forma visual. Fíjense qué interesante. El señor don Juan miraba un termómetro que estaba metido en el lugar adecuado y decía, si la sopa está fría, conecto con la mano un contactor y empiezo a calentar. Cuando llegue a 96 grados tengo que cortar. Y así lo hacía durante sus 8 horas de trabajo. Bueno, hemos reemplazado a don Juan por un sistema muy sencillo donde tenemos el sensor, la salida, el traductor, perdón, y su salida. Y supongamos, por un momento, que la salida BT va a ser una tensión continua proporcional, ¿no es cierto?, con una constante a la temperatura. Algo muy sencillo. O sea que si se eleva la temperatura, se eleva también BT en forma positiva. He puesto un comparador de tensión y he utilizado un comparador cuya entrada o variable entra a la inversora, simbolizando con esto que hay una realimentación negativa en el sistema, que también la hacía don Juan. La temperatura está baja, tengo que darle calor. La temperatura está alta, le saco el calor. Fíjense, es una realimentación negativa. Por supuesto, ¿por qué? Porque es un sistema de control. Acá está lo que se ha visto siempre en la otra materia, sistemas de control, en donde las realimentaciones negativas tienden a producir o a obtener la estabilidad. Pero a don Juan se le puede decir otro día, mire don Juan, esta sopa es especial, es otra, no tiene que pasar de 92 grados. Entonces don Juan tiene que tener en la cabeza que ahora, mirando el termómetro, tiene que recordar que su temperatura esperada sean los 92 grados. Bueno, en un sistema de control electrónico como que hemos diseñado, vamos a tener que poder cambiar como un vernier de temperatura. Este va a estar graduado en el frente del aparato, digamos, del control, y nosotros en el circuito lo vamos a llamar tensión de referencia. Pero en el frente del aparato va a estar graduado en grados, por ejemplo, grados Celsius. Estas tensión de referencia, yo he considerado acá alimentaciones positiva y negativa, por ejemplo, más 12, menos 12, o más 15 y menos 15 de tensiones de alimentación. Entonces, también he hecho lo mismo con la tensión de referencia, desde menos VCC a más VCC. Y he puesto una pequeña, muy pequeña, histéresis, porque ya hemos explicado en otras bolillas, en otras unidades, que en los comparadores siempre es sano tener un pequeño ciclo de histéresis. Fíjense, acá está el símbolo, para que no oscile en el momento de la definición del cambio de estado. O sea que este circuito que tiene esa histéresis se pone a propósito para evitar que durante el cambio de estado no vaya a oscilar la salida. Entonces, esa es la señal A que sale y que va de alguna manera a hacer que funcione o no, o deje pasar o no un oscilador cuyos pulsos, fíjense,
hay un transformador, después ese oscilador va a un transformador a través de un transistor de potencia, aunque sea chica, pero va a un transformador, de pulsos, y que está trabajando, por ejemplo, en frecuencias de 300 kHz, 400 kHz, para el disparo de estos dos tiristores que tenemos acá. Acá me faltó dibujar la otra patita, el otro gate y el otro transformador. Pero obviamente tiene que estar, porque si no estaría siempre rectificando sin control en un solo sentido. Y no lo queremos. Así que acuérdense, me olvidé de dibujarlo ahí. Muy bien, así que supongamos, el sensor detecta que está fría o está a menor temperatura de esta referencia, que también se llama set point, o punto esperado, punto de seteo, punto al que tenemos que llevar la variable primaria. En este caso sería temperatura. Por eso les digo que en el frente está graduado esto en grados térmicos, grados Celsius. Pero nosotros en el circuito, para los ingenieros en electrónicos, tenemos una tensión de referencia. Supongamos que en un momento determinado, al arranque, está frío, así que la tensión Vt es menor que la tensión de referencia. Por lo tanto, eso hace que, como entra en el inversor, el comparador a su salida va a tener una tensión máxima. Esa tensión máxima va a activar o dejar pasar un oscilador y va a activar los dos tiristores al mismo tiempo y deja que el calor Q caliente el líquido. Una vez obtenida temperatura, el sensor va a hacer que el transductor dé una Vt ahora mayor que supere unos microvoltios a la tensión de referencia, con lo cual hay que ver la histéresis, por supuesto, pero con unos microvoltios o milivoltios se logra sin ningún problema para justamente superar la histéresis, y hace que el sistema ahora baje y se vaya a cero, a una tensión negativa que no activa justamente el circuito de pulsos, y eso hace que se abra estos contactores de estado sólido y no circule ya más potencia hacia la carga. No le demos más. Bueno, el control número 2 por paquetes de energía o por tren de onda completa es exactamente igual a esto, con una pequeñísima diferencia o mejora. Fíjense que si acá lo tengo conectado y arranca en cualquier momento, porque Vt en cualquier momento puede superar o bajarse de esta tensión de referencia, entonces puede pillar justamente la red en una tensión alta, ya sea positiva o negativa, y de esa manera hacer que las corrientes, digamos, de disparo sean grandes, y para evitar eso nosotros podemos ir al segundo control, ¿no es cierto? El control por paquetes de energía o tren de onda completos, que no es nada más ni nada menos que este mismo, pero he puesto ya acá un dibujito, he hecho un oscilador para que vean, ¿no es cierto? Ya vamos a charlar enseguida cómo se hace este oscilador. He puesto un comparador de cruce por cero, este es el elemento corazón de este sistema, en donde, fíjense lo que he hecho. Este oscilador es lo que estaría haciendo que los pulsos, oscilador de pulsos, lleguen acá a este transformador, pero antes he puesto un condicionamiento. He abierto aquí una compuerta y lo he puesto la señal del comparador de cruce por cero, que cuando sea positiva, recién ahí, a partir de un cruce por cero, pasando el cruce por cero, sea positiva todo el hemiciclo, entonces esta compuerta dejaría pasar estos pulsos que irían al transistor de potencia, que puede ser de 1 vatio o menos, o 2 vatios, 3 vatios es baja potencia, en donde tiene a su salida este transformador de pulsos que le da energía a la compuerta para que dispare. Pero fíjense, no deja pasar los pulsos hasta que el comparador de cruce por cero no active esta entrada. Así que esto es la pequeña ventaja, pequeña pero gran ventaja, ¿no es cierto?, para la vida útil y el dimensionamiento de estos tiristores. Ok, pasemos ahora al tercer circuito, que sería un control por ángulo de disparo.
Ya vamos a charlar de esto, pero antes de eso, vamos a ver un tipo de oscilador que lo voy a poner acá abajo, y por si alguno no lo recuerda, lo vamos a repasar antes de ver ese tipo de control ya más sofisticado. Vamos a hacer un oscilador de pulsos con compuertas con trigger. No funciona esto si la compuerta no es con trigger. Acuérdense, no cualquier compuerta lo puede hacer. Pero bueno, voy a poner el ejemplo de las NAND 4093, viejas NAND, famosas 4093, donde en un solo circuito integrado, en un solo package, un solo paquetito, teníamos 4 compuertas NAND de tipo CMOS, muy útiles, muy buenas, muy fiables. Entonces, fíjense que se puede hacer un oscilador analizando el comportamiento de una compuerta NAND. Repasémoslo por si alguno de ustedes por ahí se olvidó. Tenemos 2 entradas, la A y la B, y la salida, que sería una salida de una AND pero negada. Entonces, puedo tener, como tengo 2 entradas, 4 estados, y vamos a ver que poniendo los números binarios correspondientes y crecientes sería 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, supongamos que si A, la entrada A, no está activada, no va a haber cambio de estado nunca. Por ende, nunca puede oscilar. Recién cuando A se vaya a 1, entonces va a comenzar a funcionar con estos 2 estados el oscilador que queremos hacer de pulsos. Esto es así. Supongamos que ahora lo conectamos a 1. Supongamos que el capacitor está descargado. Entonces, fíjense que la entrada B está en 0 y la entrada A está en 1. Sería este estado que está acá con este simbolito. 1 en A, 0 en B, me da una salida 1. Si se pone en 1 la salida, comienza a circular una corriente que empieza a cargar a este capacitor. Entonces vamos a suponer que para ese momento t igual 0, esta A estaba en 0 y luego ¡ping!, la pusimos en 1. La salida se fue a 1, acá está, a este valor, comienza a circular una corriente. Entonces, si vemos la tensión en el tiempo de BC, acá está en verde, como acá se lo puse en verde para que sea más didáctico y se entienda más rápido. BC primero está sin tensión, ha memorizado la tensión última que tenía, entonces a partir de ahí comienza a crecer. Fíjense que es un crecimiento, por supuesto que es exponencial, pero es la carga de un capacitor. Pero vamos a ver que si tomamos un pequeño incremento acá, es bastante lineal, ¿no es cierto? Entonces, depende de lo que haga yo con esto, puedo considerarlo, si acá después lo corto, lo puedo considerar bastante lineal. Pero bueno, para nosotros, en este ejemplo, es exponencial, como toda carga de capacitor, y va a llegar un momento que la tensión en B va a superar el trigger que tiene desde tensiones bajas a tensiones altas, y entonces va a haber un cambio de estado. La tensión en B va a ir subiendo hasta que llegue a 1. Cuando el integrado, la compuerta considere que se fue a 1, superó el umbral de histéresis, yo tenía A en 1, B recién llega a 1, entonces la salida bascula, cambia a 0 bruscamente, y fíjense que la salida BP acá roja que he puesto, que es la tensión del pulso, es propiamente el pulso que estamos generando, primero estaba quietito, luego bajó ahora bruscamente, ¿sí?, abajo, y ahora el capacitor, como esto está en bajo, fíjense la salida está en bajo, el capacitor al revés comienza a dar una corriente de descarga. Antes había una corriente de carga roja, ahora hay una corriente de descarga hacia la salida, porque él está cargado positivamente, y comienza a descargarse. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra vez esta entrada B, que se va descargando, llega y pasa al umbral ahora hacia tensiones bajas, y vuelve al estado 1, 0,
en B, entonces la salida vuelve a permutar y se va hacia arriba, y así sucesivamente, repitiendo indefinidamente estos ciclos de pulsos mientras yo mantenga A en alto. Cuando yo A lo bajo a 0 o baja el umbral a tensiones pequeñas, se corta toda esta oscilación. Bien, vamos a mejorar este circuito, porque acá los pulsos serían prácticamente con un ciclo de trabajo del 0,5, o sea el 50%. Pero muchas veces nosotros queremos pulsitos muy grandes en corriente y luego un tiempo para que se enfríe el transistor que da ese pulso grande y el transformador de pulsos que va a alimentar a los gates, a las compuertas de los tiristores. Entonces logramos una sacudida muy grande, un cachetazo, una corriente pulsante muy alta, muy grande, y luego un tiempo bastante largo para que se disipe esa energía grande que hemos dado. Con eso logramos que en pequeños pulsos, en el primero o en el segundo, ya podamos despertar a los tiristores, o sea, pasarlos de no conducción a conducción. Bien, una mejora de eso entonces para lograr este tipo de pulsos, no de ciclo de trabajo 0,5, sino de un ciclo muchísimo menor, pero gran corriente, es que puedo partir acá esta rama del circuito y poner dos resistencias distintas. Una de carga más chica, que cargue rápido el capacitor en un tiempo corto, y otra resistencia más grande, ¿sí?, que produzca una descarga mucho más lenta hacia allá del capacitor. Por lo tanto va a estar en este tiempo de descarga mucho más relajado y apagado el pulso en la salida. Con eso logro lo que yo quise hacer antes, pulsos grandes en corriente y de tiempo después de enfriado bastante largo. Pero lógico, no puedo poner dos resistencias en paralelo si no las separo entre sí. ¿Cómo lo logro? Lo logro con dos diodos muy fácilmente. Un diodo que va para hacia allá para alimentar el capacitor cuando está cargándolo con la corriente de carga, y otro diodo, en ese caso estaría en inversa a este, y otro diodo que después, cuando este punto S de salida, ese punto de salida se pone en baja, se corta este diodo y se activa este y empieza a descargar la corriente de descarga por este diodo, llamémosle D2. Entonces con eso yo he mejorado este sencillísimo y pequeño circuito para hacer un generador de pulsos a mi gusto. Como acá no hay que variar el ciclo de trabajo ni nada, ¿para qué vamos a hacer un generador de pulso más complicado? Miren, en electrónica siempre hagan el circuito más sencillo posible, porque es el que menos índice de falla va a tener. Entonces, ¿para qué complicar la vida? ¿Para qué complicar las cosas? Este circuito es muy sencillo y por ende es muy confiable. Bien, visto eso, vamos a ver ahora este control, tercero, control por ángulo de disparo, que es un control para cargas rápidas, también para lentas, obviamente, pero para cargas rápidas, supónganse lámparas, tengo que controlar iluminación, con lámparas incandescentes voy a tener que controlarlo por ángulo de disparo. No puedo controlarlo por todo o nada, imposible, porque eso es para carga muy lenta y este tipo de cargas son más rápidas, ¿no es cierto? Tengo que controlar la luz, no puedo estar parpadeando, encenderse y apagarse las luces 10 veces por segundo, porque va a haber un titileo molesto. Entonces, en ese caso, como otras cargas también rápidas, más complicadas, tengo que usar el control por ángulo de disparo, siempre hablando de utilización de tiristores, por supuesto. Fíjense acá, tengo dos casos. Voy a poner el primer caso. Me inventé un circuito trifásico media onda, porque, qué sé yo, me pintó, me gustó ese. Entonces, tengo las E sub A, azules son las tensiones, y las corrientes de los tiristores van a ser las rojas. Y voy a controlar la potencia de salida, o sea, la corriente promedio y la tensión promedio en la carga, mediante esto, el ángulo de disparo alfa sub I que vimos en las otras bolillas anteriores, donde vimos control, justamente donde vimos rectificación controlada. Bien, fíjense
yo lo he disparado acá, en este caso en el mínimo ángulo de disparo, que coincide con el alfa 0 de disparo, en este tipo de carga. Y supongo una carga resistiva pura, para que sea más sencillo de entender. Entonces, fíjense que siempre cuando disparo en alfa sub I1, al tiristor que va a la fase E sub A1, siempre va a disparar con una corriente apreciable, que va a ser la corriente cuya valor será la tensión de conmutación natural dividido la resistencia de carga. Y luego de ahí, como empieza a crecer la tensión E sub A instantánea, comienza a crecer la corriente con la misma forma porque la carga es resistiva. Bueno, y después va a morir esa corriente del diodo, en este caso 1, supongamos, y comenzará a tomar la posta el diodo 2 de la fase E sub A2, y así sucesivamente, y tengo la máxima corriente promedio, máxima corriente instantánea, máxima corriente promedio que puedo tener. Pero fíjense, yo puedo controlar la corriente promedio y la tensión promedio de la carga si controlo este ángulo de disparo. Entonces, digamos, la meta es poder realizar o diseñar un sistema de control en donde yo pueda elegir acá y variar el ángulo de disparo. En este caso puse un solo ejemplito, un ejemplo 2, donde ese alfa sub I, que era el menor posible, ahora lo llevé, lo hice más grande. Entonces tengo un alfa sub I2 para el ejemplo 2. Fíjense que lo arranca o lo hace arrancar al tiristor acá. Por ende, en este momento pasa la tensión máxima, por supuesto va a tener la corriente máxima. Cuidado que estos valores tendrían que ser de corriente iguales a esto. Bueno, digamos, hice el dibujo un poquitito sin controlar ese valor de amplitud. Este valor tendría que ser tan alto como estos que están acá, porque no he cambiado la carga, se supone. Y si no, supongamos que tengo una carga con resistencia más alta. Bueno, alfa sub I2 lo disparo acá. Fíjense que va a seguir, va a estar el máximo y va a seguir esta curva, la misma curva que tiene la tensión acá, obviamente. Luego se va a hacer cero la corriente, no va a haber corriente. Se murió la corriente ahí para el diodo de 1, el diodo de 2 todavía no dispara hasta que llega este ángulo, alfa sub I2 de vuelta, dispara al diodo de 2, produce el mismo ciclo, luego muere la corriente y dispara al diodo de 3 de la A sub E3 y así, y se repite después el diodo 1, 2, 3 y así sigue. Fíjense que acá tengo mucho menor corriente promedio, tensión promedio y por ende potencia promedio. Hasta podría decir que esta potencia, si yo lo hubiera dibujado bien, es la mitad de la potencia anterior, que era la máxima. Estoy en el caso justamente de la mitad del delta alfa, entonces tengo la mitad de la potencia. Ahora bien, entendido esto, vamos a ir acá y analizar cómo puedo diseñar un sistema de control, a ver, que sea didáctico. Me refiero, y voy a aclararlo bien, este sistema de control que estoy explicando ahora está superado ampliamente por circuitos integrados que realizan toda esta función que yo he hecho acá. Pero lógicamente, el fabricante no me dice, el fabricante del circuito integrado no me dice cómo lo hace adentro. Y el alumno pone el circuito integrado, ¿no es cierto? Y sabe que va a obtener esa respuesta, pero no sabe qué está haciendo adentro del circuito integrado. Entonces sería un mal ingeniero ese alumno cuando se decida si no sabe qué es lo que está haciendo un circuito integrado. Bueno, y no sabe ni siquiera él diseñar un sistema de control. Yo, como soy fierrero, les diseño un sistemita de control. Ustedes pueden diseñar en el examen el que quieran. Puede ser parecido a esto, puede ser totalmente distinto a esto, no tengo ningún problema, siempre y cuando ande. O sea, ustedes me tienen que explicar después en el examen y demostrar que ese circuito va a funcionar bien. Ok, vamos a que yo inventé. Miren, necesito que el sistema sea independiente de la frecuencia. ¿Por qué? Porque si llevo este sistema a Estados Unidos, donde no hay 50 Hz sino 60, el sistema tiene que ser independiente de la frecuencia. Por ende, yo no puedo diseñar el disparo de estos tiristores con temporizadores, porque si bien para nuestro país los 50 Hz son 20 milisegundos el periodo que tiene la onda de 50 Hz, dividido en 12 semiciclos de 10 milisegundos, no puedo
inventar sistemas de control sujetos a temporizadores de 10 milisegundos que sean variables de 0 a 10 milisegundos, supónganse, porque cuando lo lleve a Estados Unidos no va a andar, allá la frecuencia es distinta, o en otros países la frecuencia es distinta, por ende no puedo hacerlo en temporizadores. Entonces tengo que de alguna manera enganchar o sincronizar el disparo de estos tiristores con cualquier frecuencia. Ya tenemos un problema. Bueno, por eso inventado este circuitito. Este circuito va conectado acá a 220, a una fase, supongámoslo hecho monofásico, onda completa o bifásico, no interesa. No he usado trifásico, es para que sea más comprendible. Entonces esto va a la tensión de red, lo he separado en dos fases, con dos diodos de 1 de 2, va a un primer transistor T1 con una resistencia de base variable para excitarlo de distinta manera al T1 para poder controlar su excitación. Y lo que va a pasar es que si yo veo la salida, ¿no es cierto?, de cada uno de esos dioditos, acá, esa tensión B sub A, la he representado acá, voy a ver que el transistor T1 se va a disparar a partir de 0,65 o más. Entonces, yo podría después controlar ese disparo variando esta resistencia, haciendo que dispare a tensiones menores o mayores acá, y puedo decir que lo puedo llevar a 0,70, 0,80, 1 voltio, porque la resistencia la voy agrandando, entonces va a haber una caída en RB y sigue siempre disparando en 0,65, pero acá la tensión B sub A, ¿no es cierto?, de disparo va a ser mayor. ¿Qué hago? Hago saturar a este transistor durante todo el hemiciclo, a partir de que tiene un valor, fíjense, va a saturar, ¿no es cierto? Supongamos que acá sea 0,7. A 0,7 en su tensión base emisor, este señor T1 va a saturar, la tensión de su colector va a caer a la tensión de saturación, va a cortar, este transistor T2 va a estar apagado, y al estar apagado T2, fíjense que la resistencia de colector atraviesa la corriente, atraviesa esa resistencia y empieza a cargar un capacitor C con una tensión así, como que está acá. Pero ingeniero, esta no era exponencial creciente, sí, pero fíjense que si yo hago un capacitor muy grande, ¿sí?, un tau muy grande, RC, y lo corto después, voy a hacer o utilizar la parte recta de la carga de un capacitor que hubiera sido así, miren, sigan el cursor, hubiera sido así, así, y a partir de acá ya se vuelve, ¿no es cierto?, la exponencial, así. Ok, entonces utilizo la parte más recta de esa forma de onda. Ok, ya tengo la señal creciente, diente de sierra, pero me falta justamente la parte de la sierra donde es brusca hacia abajo. ¿Cómo lo logro? Solo, naturalmente, fíjense, acá el transistor T1, cuando ya baja la tensión en su A por este punto, entonces este transistor se va al corte en este periodo de tiempo, de acá a acá está en corte el transistor T1, haciendo que si este está en corte, se abre este circuito, es como alta impedancia o resistencia, entonces se polariza el transistor por la base, el T2 por su base, y lo satura. Al saturar el transistor T2, lo que está haciendo es descargar bruscamente el capacitor. O sea que es una corriente de descarga ID en verde que atraviesa el colector hacia el emisor y se descarga a masa este capacitor. Pero fíjense cómo la tensión, ¿no es cierto?, del capacitor va rápidamente cercano a masa. ¿Sí? Prácticamente, no sé, la tensión de saturación 0,2, 0,3 voltios de este transistor. Pero no puedo utilizar esta tensión de diente de sierra para ponerla dentro de mi circuito. ¿Por qué? Porque cualquier circuito que yo le ponga puede ser que tenga una resistencia de entrada no tendiendo a infinito, entonces siempre es conveniente poner un buffer. Acuérdense, buffer es aquel circuito seguidor de tensión que tiene ganancia unitaria y resistencia de entrada que tiende a infinito,
teraohms y resistencia de salida tendiendo a 0. Entonces pongo un buffer para separar, como ya lo dice el nombre, separador, ¿no es cierto?, de esa señal con el resto del circuito que vamos a explicar ahora. Entonces aquí ya tengo la misma diente de sierra, esta roja puede ser esta misma, que es la misma exactamente idéntica a la del capacitor, ¿eh? No tiene variación, prácticamente tiene variación, digamos, esta difiere de esta en microvoltios, nada, es prácticamente la misma, pero con baja resistencia de salida, lo cual la hace fuerte. Entonces, tengo mi diente de sierra acá en rojo, fíjense, la he pintado acá en rojo, diente de sierra, va a entrar un comparador de tensión, para que justamente se produzca lo siguiente, miren. Ese comparador de tensión va a traer una tensión variable que viene desde la entrada de mi circuito de control. Charlemos un poquitito más de esto. Fíjense, la tensión ahora del circuito del traductor, que por supuesto es variable con la temperatura, supónganse, o con la velocidad de un motor, o con la luz, o con lo que sea. La tensión del traductor va a entrar a una entrada de un amplificador diferencial. Acuérdense que este amplificador lo que amplifica es la diferencia entre este punto y este punto de las entradas, entre estas dos entradas. En donde la otra rama, la otra entrada, tengo una tensión de referencia variable que va a ser justamente mi set point variable para poder también cambiar la potencia a lo que yo quiera. Pero al mismo tiempo ya tiene todo el sistema una realimentación negativa porque ya estoy actuando con un sensor, ¿no es cierto? Y lo estoy realimentando. Sé que el circuito lo he complicado un poquitito, pero ustedes me van a entender, sin problema. Fíjense, acá tengo una amplificación, 5 veces, 7 veces, 10 veces, 15,8, 14, 24,3, la que necesite el circuito, después se ajusta esto. Entonces, entra una tensión VT, que si es mayor VT, la salida VS, ¿no es cierto?, en verde, va a ser mayor. Por supuesto, si esta tensión yo la bajo, también puedo levantar ABS. Si esta tensión la subo, también puedo subir ABS. O sea que ABS en todo momento yo también puedo sumarle o restarle un pedestal acá. Puedo agrandar o bajar el pedestal para controlar el sistema en un punto de set point que yo quiera. Pero supongamos, ya lo tenemos seteado a un valor que queramos. Viene una tensión VT que supongamos sea baja para la comparación que quiero, sale una ABS determinada por la ganancia, ingresa al comparador por la entrada inversora. Entonces, fíjense, vamos al diagrama, en ese momento que entra una tensión baja para el control, ¿sí?, la salida, esta de la diente de sierra, al conectarse con esta, es positiva, fíjense ahí, y la salida del comparador se va a ir arriba. A ver, durante esta porción de tiempo en donde la diente de sierra es menor a BS, ¿sí?, la salida, por supuesto, es baja, la salida es baja porque justamente le gana BS, pero entra por una inversora. Por lo tanto, la salida es baja, prácticamente cero. Entonces, en este sector no pasa nada, y cuando esta diente de sierra supera a BS, unos microvoltios, se produce el cambio o basculación de este circuito y se va a 1. Al irse a 1, fíjense acá, yo tengo un oscilador como el que yo le expliqué antes, por eso se lo expliqué. Me tomé el tiempito de recordarles cómo era. Puedo poner este generador o cualquier otro. No tiene importancia, este circuito me inventé en este momento, hace un rato. Entonces, me permite o habilita que funcione, ¿sí? Va a pasar por un inversor los pulsos. ¿Por qué, ingeniero? Porque si no pongo este inversor, cuando no esté funcionando en este espacio temporal de acá, esta salida estaría en 1
Y si yo paso directamente al transistor, si bien no hay pulso, estaría conduciendo una corriente por el transformador hacia masa continua, que estaría haciendo trabajar y disipar al transistor y al transformador para nada, sin sentido. Entonces pongo un inversor, total, para los pulsos no hay ningún problema, controlo acá los pulsos como yo los quiero, con el ciclo de trabajo que quiero, con estas dos resistencias, que incluso hasta puedo hacer los presets, o sea, variables, y de esa manera tengo los pulsos acá. El transistor comienza a funcionar con esos pulsos, activa un transformador de pulsos, por ejemplo en 300 kHz, y me empieza a disparar a partir de este punto temporal hacia allá. Fíjense, estos pulsos que están acá, por eso en BP sale la tensión de los pulsos, acá lo estoy viendo, y se repite en todos los ciclos lo mismo. Supongamos que ahora VT ha bajado porque se ha enfriado, o porque ha bajado las vueltas del motor, o porque la luz se viene para abajo, ¿no es cierto? Ha bajado su valor. Quiere decir que ahora esa tensión B sub S va a bajar, fíjense, va a bajar, porque depende, entra por la entrada no inversora, así que si esta bajó, BS baja, o sea que la verde baja, comparándose ahora a tensiones más bajas de la diente de sierra, activando, supóngase en este punto, activando antes los tiristores, ¿cierto? Y dándole más potencia a la carga, restableciéndose la que tenía. Viceversa. Supongamos que se pasó, tendió a pasarse. Esta tensión del traductor ahora es más grande que la del seteo que yo tengo acá. Por ende, esta tensión BS tendió a crecer un poquito más arriba, con lo cual el punto de comparación ahora está acá, en este momento donde está el cursor. Quiere decir que tiende en ese momento a retrasar el disparo de los tiristores, bajando la potencia de salida, o sea, controlando en forma de realimentación negativa la potencia en la carga. Bueno, este es un control muy básico, muy burdo. Hoy en día todo esto lo realizan los circuitos integrados. Y entonces, ¿por qué lo explicó usted, ingeniero, y se tomó el trabajo de 40, 50 minutos viendo si todo estaba bien y dibujando este circuito? Porque es didáctico, porque esto me enseña y les enseña a ustedes cómo un ingeniero en electrónica se puede arreglar con lo que tenga a mano, ¿no es cierto?, y diseñar su circuito de control. Es más, este circuito, si funciona bien, yo también lo puedo mandar a reproducir, lo mando a Taiwán y le pido a los taiwaneses que me hagan 2 millones de unidades y después lo vendo, ¿no es cierto?, como sistema de control para transistores para carga tales y tales. O sea que yo también puedo fabricar con esto mismo mi integrado. Así que bueno, espero que se haya entendido cómo es el control por ángulo de disparo. Solamente, y repito, esto es muy discreto, por supuesto, tengo hasta transistores. Fíjense que puedo reemplazar este disparo no por transistores, sino por un circuito integrado, acá un comparador de tensión integrado. Por supuesto que sí, pero quise mezclar las cosas para que vean cómo un ingeniero reúne todo lo que hay, lo de anterior, lo de ahora, lo actual y lo nuevo, lo que va a venir nuevo. Espero que lo hayan entendido y que les haya gustado. Este ha sido mi aporte dándole esta pequeña clasecita sobre los sistemas de control. Será hasta la próxima clase.